Tú me indicas, Serani, ¿verdad? Ya se están accesando todos los participantes que estaban en espera. Pienso, Elsa, unos 5 minutos mientras terminan de conectarse e iniciamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un gusto volver a encontrarnos por aquí. A nombre del Instituto de las Juventudes a través de la Red de Mentoría y Acompañamiento para las Juventudes del Estado de Guanajuato, REMA, le damos la más cordial bienvenida al segundo webinar titulado El rol del tutor mentor en el acompañamiento juvenil, aspectos éticos y legales. Es un gusto que se puedan reunir con nosotros en este espacio de formación que desde hace un año pues hemos procurado generar para reforzar nuestra labor de tutores y mentores de las juventudes en todas y todos nuestras instituciones. Y bueno, pues sean todos bienvenidos a esta nueva sesión. Mi nombre es Elsa Verónica Gómez Tafoya y soy representante de la Universidad de Guanajuato y el día de hoy estaré como moderadora de este webinar, por lo que iniciaré compartiendo algunos puntos importantes a considerar en este espacio durante la ponencia. En principio, bueno, daremos la semblanza y bienvenida a nuestra mente. Perdón, perdón, disculpen ustedes, perdón. Como les decía, parte de los elementos que vamos a tener en esta ponencia, durante la ponencia, uno será precisamente la participación de nuestra moderadora, nuestra ponente de honor, la doctora María Corazón Camacho Amador, quien en un momento me permitiré leer su semblanza. Durante la ponencia, recordemos que les pediría que tengan sus micrófonos apagados para que podamos, pues, escuchar la ponencia de la doctora en este webinar. Pero, sin embargo, podemos tener ¿cómo se dice? Nuestro chat en donde ustedes podrán ir poniendo sus dudas, sus comentarios y aportaciones al tema que vamos a revisar y que, bueno, pues junto con el equipo de, del- de REMA,
estaremos al pendiente de todas sus aportaciones. Hacia el final de la ponencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas o dudas o aportaciones que ustedes, como se quieran hacer al tema, que nos compartirá la doctora y bueno, en ese momento podremos abrir los micrófonos para ustedes. Una vez que hayamos terminado esta participación, entonces daremos paso a una pequeña evaluación. Recuerden que es una evaluación sobre la temática que se ve en la conferencia, por lo que la asistencia y participación de todos los integrantes que el día de hoy nos acompañan, o todos los participantes, pues será fundamental para resolver esta evaluación, ¿no? Que se tiene del webinar. Y que bueno, esto pues va sumando precisamente a la consecución de su constancia respectiva de esta formación que tenemos durante todo el año. Entonces, bueno, en ese sentido, si me permiten, ahora sí me doy el pequeño espacio para poder compartirle y darle la bienvenida a la doctora María Corazón Camacho Amador, quien fungirá como ponente el día de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, maestra Gracias. Elsa. De favor les voy a pedir que si hay algún problema con la señal, me cuenten, porque yo sí dejé de escuchar por ahorita que nos estaba haciendo favor la maestra Elsa de comentarnos cómo va a ser la dinámica. Entonces, si también ustedes me dejan escuchar en algún momento, con confianza me dicen para retomar el tema y con mucho gusto aclarar las necesarias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Qué bueno. sí, Bueno, adelante. Gracias. ¿Que ya empecemos entonces, maestra? Sí, nada más corroborar si me da un momento para corroborar si el audio es correcto. Sí, Está muy bien. doctora, se escucha como entrecortado. Igual a lo mejor un poco de interferencia en la señal. Si gusta, espere, por aquí Elsa nos va a compartir un poco de su semblanza y en estos minutitos vamos a ver si la señal mejora. Si la señal mejora, sí, porque de hecho a mí me parece completa la señal de internet. Entonces, me dicen si no me muevo sin ningún inconveniente a otro espacio. Sí, porque sí se escucha así entrecortado, doctora. Ok, en eso trato de moverme entonces a otro espacio. Gracias. Le agradecemos. Y nos apoya Elsa compartiendo la semblanza de la doctora, por favor. Tu micro está apagado, Elsa. Gracias, Serán. Sí, perdón. La doctora Corazón, quien el día de hoy nos compartirá, les decía yo, este webinar titulado El rol del tutor y mentor en el acompañamiento juvenil, aspectos éticos y legales. Ella es mexicana, nacida en el estado de Guanajuato, es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestra en Justicia Constitucional por esta casa de estudios. Además, es doctora en Derecho Penal y actualmente cursa la especialidad en Derechos Humanos, impartida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que en su edición 2025 está actualizada con un enfoque de género. Cursa también el Diplomado en Derechos Humanos, Aproximaciones para su Defensa, ofertado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Diplomado en Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Instituciones en Educación Superior, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su preparación incluye también temas como juicio de amparo, derecho electoral, proceso penal acusatorio y oral, armonización contable, auditorías, control interno y responsabilidades, así como redacción de argumentaciones jurídicas. ¿Se apagó tu micro, Elsa? Ay, gracias, perdón, está muy sensible, disculpen ustedes. Como les comentaba, también dentro de la formación de la doctora, ella ha participado en diferentes foros académicos, legislativos y congresos. Fue conferencista tanto en el Quinto Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional como en el 24º Encuentro de la Asociación Mundial Constitucional,
en donde intervino dentro del panel de defensoras universitarias organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas y participó en intercambios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Universidad de Texas. Es integrante de las asociaciones Mundial y Mexicana de Justicia Constitucional y también forma parte de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Fue nombrada presidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional y ha publicado artículos en materia de justicia constitucional. Dentro del ejercicio de su profesión, laboró por más de 7 años en el Poder Judicial de la Federación, también fue auditora por más de 3 años en el gobierno del estado de Guanajuato y se ha desempeñado como profesora del Departamento de Derecho en la Universidad de Guanajuato. Motivada por fomentar una cultura de paz, de respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos, fue designada por el Consejo General Universitario de nuestra Casa de Estudios como defensora titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario, cargo que desempeña actualmente. Entonces, bueno, pues tenemos una invitada de lujo y bueno, si me permiten, pues empezaré a proyectar y le cederé el uso de la voz a la doctora. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias nuevamente, estimada maestra Elsa. Esperemos a que me escuchen mejor. Un segundito. ¿Ah? Adelante, doctora. ¿Me escuchan mejor aquí, maestra Elsa? Sí la escucho yo todavía un poquito entrecortada. No sé si los demás participantes, Serandi, ¿la escuchan bien o es también mi red? Fíjese, doctora, que sí se escucha entrecortada. Acabo de leer en el chat, no sé, igual eso no nos va a llevar mucho tiempo. Alguien sugería salir y volver a entrar. Mencionan como que eso ayuda en ocasiones. Entonces, yo pienso que intentamos, porque sí me cambié de espacio, me facilitaron aquí otro espacio para poder tener. De cualquier manera, si se escucha un poco entrecortado, igual y podemos, no sé si ya por ahí la veo un poco congelada, no sé si está por ahí. Ajá. Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si logramos recuperar la señal. Un poquito de paciencia. Hola, hola, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, mucho mejor, doctora. Mucho mejor. Qué sí. bueno, de verdad, Bienvenida. si no con confianza me interrumpen y igual me vuelvo a cambiar de lugar. Comentaba para quien no se había integrado, muchas gracias a la sesión. Que bueno, hoy nos tocó dar esta sesión virtual desde la Ciudad de México. Estamos en el Instituto Politécnico Nacional. Justamente estamos en el encuentro nacional de defensores, es decir, en la Red Nacional de Defensores, en la que nos convocamos todos los defensores de las universidades de todo el país, tanto públicas como privadas, somos defensores en materia de derechos humanos. Entonces, ustedes disculpen los contratiempos, pero estamos con mucho gusto para dar esta plática que es un tema fundamental en cualquier institución, sea pública o privada, el rol del tutor, del mentor en el acompañamiento juvenil. Es muy grato para una servidora estar aquí. Agradezco nuevamente la invitación y espero que después de esta plática se puedan llevar algún aprendizaje, herramientas de apoyo, de ayuda en su día a día, porque sé que a veces nos enfrentamos, y lo digo también desde mi postura, porque tengo la fortuna de ser docente y además de ser docente, de ser tutora. Además de, como ya lo comentó la maestra Elsa, de ser la defensora de los derechos humanos en el entorno universitario de la Universidad de Guanajuato. Entonces es para mí un placer poder compartir con ustedes algunas experiencias y herramientas que nos han funcionado tanto a una servidora como al equipo de la Defensoría en nuestro día a día, en todos los retos que enfrentamos
y para que ustedes también les sea de utilidad. Bueno, vamos a comenzar. Siguiente, por favor, maestra Elsa. Sí, denme un segundito. Adelante. Bueno, en este tema medular que es el rol de tutor o mentor en el acompañamiento juvenil, aspectos éticos y legales, la verdad es que 1 hora, 2 horas no serían suficientes para analizar todos los temas medulares que relacionan a este tema fundamental. Eh, Primero es conveniente empezar mencionando el papel que desempeña el tutor o el mentor, el cual es un papel crucial para la formación académica y humana de estudiantes y de los jóvenes en formación. Siguiente, por favor, maestra Elsa. También es conveniente hacer esta distinción entre mentor y tutor, pues como bien sabemos no es lo mismo. Tenemos por una parte que el tutor es responsable de que las y los alumnos alcancen los objetivos establecidos para la unidad formativa de la que se es responsable. Esto desde la selección de los contenidos y las actividades, la elección de un determinado modelo de interacción para el trabajo en grupo y, por supuesto, el programa adecuado para la evaluación. Mientras que la función del mentor consiste en el seguimiento del estudiante para asesorarle en todas aquellas decisiones que puedan requerir de un consejo experto y así servir de punto de referencia inmediato para canalizar cualquier problema relacionado con el contexto formativo en el que se encuentran. Ahorita más adelante vamos a ir desentrañando estas dos definiciones, estos dos conceptos de una manera más sencilla con ejemplos que se nos presentan en nuestro día a día. Bueno, ambos requieren algo clave que me gustaría hacer énfasis es empatía, que tengamos esa capacidad de ponernos en los zapatos de nuestros tutorados. Requiere un gran compromiso porque sí, no es tarea sencilla. Los retos que nos enfrentamos en el día a día, porque en muchas ocasiones nuestros tutorados y más aún después de la pandemia, que incrementaron los casos de problemas de salud mental, de que hay mayores requerimientos y exigencias de atenciones psicológicas porque incrementó en altos porcentajes lo que es la ansiedad, la depresión y entre otros problemas de salud mental. Y una formación constante, porque tenemos, así como la sociedad va en constante evolución, nosotros como tutores, y tenemos aquí algunos docentes que estoy segura que la mayoría, al igual que una servidora, tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de estarnos actualizando, capacitando. Justo les comentaba que estamos en la Ciudad de México, una servidora y otra compañera del equipo de la Defensoría, y justo estamos capacitándonos, actualizándonos, también para llevarnos nuevos elementos y herramientas para nuestras áreas de trabajo y poderlas implementar y poder solucionar más pronto los retos y los conflictos a los que nos enfrentamos cada día, porque el usuario, los tutorados, los alumnos merecen una atención en tiempo y en forma, es decir, rápida. Em, Incluso si nos trasladamos a, a un aspecto jurídico, bien sabemos que justicia tardía es injusticia. Y como ejemplo tenemos muchos procedimientos que se inician en algunos órganos jurisdiccionales y que culminan 1 o 2 años o más incluso después. Como ejemplo también de esto tenemos de la eficiencia y de que debemos de tener procedimientos más sencillos y prácticos y lo traslademos, si ustedes quieren, a un derecho humano como es la salud, que de repente es muy frecuente escuchar que alguien saca una cita en algún instituto de salud pública y de repente se los dan de aquí a 3, 2 meses y pues claro que la salud no puede esperar, es un derecho humano, es un derecho primordial, entonces la excepción no es en la educación, la excepción no es en la atención a los tutorados. Por eso también tenemos que tener herramientas que nos ayuden a eficientar nuestro trabajo
para darles un mejor servicio a nuestros tutorados. Adelante, por favor, maestra. Y bueno, en otras palabras, la tutoría es un proceso de acompañamiento personal y académico para desarrollar mejor el rendimiento y solucionar problemas tanto escolares, tanto desarrollar hábitos de estudio, de trabajo, de reflexión y convivencia social. Esto no lo digo yo, esto incluso ya investigadores que se han dedicado al estudio de estos temas tan importantes han llegado a esta conclusión también. Y bueno, tenemos algunos actores y procesos. Tenemos el tutor, que seríamos nosotros, tenemos los tutorados, que serían los alumnos, debemos de tener un plan curricular, esto es muy importante. Debemos de tomar en cuenta también la trayectoria académica. Algo muy importante para entender estos temas medulares es tener la conciencia de que en el día a día en las diferentes escuelas estamos formando seres íntegros. A veces se deja un tanto de lado que estamos formando no solo académicamente estudiantes, estamos formando personas que el día de mañana van a ser profesionistas que trabajen en alguna dependencia, en alguna institución y que es importante también formarlos conforme a principios y valores. Sé lo que han de estar pensando muchos de ustedes, que la formación de principios y valores empieza desde el seno familiar, porque es una gran pregunta, es una gran duda que surge constantemente en las diversas escuelas. ¿Hasta dónde le toca a la universidad? ¿Hasta dónde nos toca como docentes? ¿Hasta dónde nos toca como tutores? Sin embargo, soy fiel creyente de que todo lo que podamos hacer para apoyar a nuestros alumnos, a nuestros tutorados, y claro, debemos tener cuidado también en los procedimientos que se nos marquen en las diversas normativas de quienes estamos, por ejemplo, aquí concentrados en este webinar, porque si bien es cierto que hay procedimientos generales, hay criterios nacionales e internacionales que ya están preestablecidos y que tenemos que atender a ellos, también es cierto que tenemos normativas internas. Me voy a referir en este caso en específico a la Universidad de Guanajuato. Tenemos un código de ética, tenemos, dependiendo de la situación o del conflicto que se nos presente, la normativa correspondiente para atender al mismo. Igual cada uno de los que están aquí presentes de manera virtual, estoy segura que también tienen una normativa correspondiente a la que deben de atender. Bueno, también quisiera comentarles dentro de la función del tutor, que es muy importante que ya vayamos especificando, por si es tema de duda de alguno de los presentes, que debemos conocer el historial académico de cada uno de nuestros tutorados, así como sus intereses, sus puntos fuertes, sus puntos débiles como estudiantes y los rasgos más significativos de su personalidad que nos puedan ayudar para darle un impulso en algún punto débil que puedan tener como área de oportunidad. Asimismo, ayudar a que todos los alumnos se integren en el grupo de clase y se adapten a las dinámicas de la universidad, de la escuela, de la preparatoria, de la secundaria, de la escuela donde se encuentren siendo tutorados o impartiendo alguna clase. También tenemos que orientar a los tutorados en el proceso de aprendizaje, así como en la elección de itinerarios educativos, ya sea de manera personalizada o de manera grupal. Aquí se me vienen, la verdad es que muchos ejemplos conforme les estoy comentando las diferentes funciones del tutor, porque de repente los alumnos tienen diferentes situaciones que les preocupan, llámese alguna materia o algunas materias que lleven reprobadas. Entonces nosotros debemos de ser parte de la solución. Hay dos tipos de personas. Hay personas que en cada situación ven un problema y hay personas que en cada situación ven una solución. Los invito a que seamos de las segundas, que en cada situación veamos una solución y de verdad que se nos va a facilitar no solo nuestro papel como tutores, nuestro trabajo y nuestra vida en general. Y eso es lo que requiere el estudiante. Es más, me atrevo a decir que en muchas ocasiones nuestros tutorados
lo que quieren es que los escuchemos. Y al sentirse ya escuchados, ya vamos de ventaja porque nos va dando esa idea general de la problemática que trae consigo el estudiante. Y si ya sabemos determinar cuál es esa problemática, créanme que ya tenemos la mitad del problema resuelto. Pero si nos falta esa empatía de las que les hablaba hace un momento, si nos falta ese compromiso del que también mencionaba que era un punto clave, esa responsabilidad de estarnos capacitando constantemente, que es lo que estamos haciendo, pues seguramente también nosotros nos vamos a sumar ese problema y en lugar de abonar para resolverlo, se va a agrandar. Porque en muchas ocasiones, y se los digo desde la experiencia del día a día, tanto como docente como tutora, se me viene a la mente un caso en específico que me pasó con un alumno. Y bueno, cuido mucho porque eso algo clave de lo que les voy a hablar en un momento más, la discreción y la confidencialidad, que afortunadamente hoy la tenemos remarcada, no digo solamente marcada, sino hago énfasis remarcada a nivel normativo, ya sea en criterios tanto orientadores como obligatorios. Y también bueno, voy a referirme en este caso a la normativa que tenemos en la Universidad de Guanajuato, también ya está señalada esta parte tan importante de la confidencialidad. Así que me voy a limitar a los ejemplos que ponga, sean de manera anónima, sin nombre, sin cuestiones muy específicas, solamente para que nos sirva como ejemplo. Les comentaba del caso de este estudiante. Recuerdo desde la primera vez que dio de alta la materia que una servidora doy en el Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. eh, a las pocas semanas se dio de baja. Sí pregunté a sus compañeros, solamente se dio de baja en esta materia, se dio de baja en otras y me dicen en general se dio de baja en todas. Iba un día, 2 días no a clases y así frecuentemente hasta que dejó de asistir. Creo que es muy fácil percibir cuando no vemos bien a nuestros alumnos, a nuestros tutorados, así como cuando los vemos bien también se nota. Entonces, eso fue la primera vez que la da de alta, hubo una segunda vez, volvió a ocurrir lo mismo. Y hubo una tercera vez. Entonces, no soy su tutora de él, pero sí soy su maestra. Para esto, sí le llegaba a preguntar en las clases que si todo bien, ya al final, porque también es otro aspecto que tenemos que cuidar. No exhibirlos, no exponerlos, porque no sabemos la situación que cada quien esté viviendo, ya sea incluso desde el seno familiar, ya sea incluso personal, ya sea de otro tipo. Entonces, el compañero tuvo esta confianza porque tenemos que cuidar mucho esa parte de no imponer, de generar esa confianza y también esa relación de respeto. Hay algo que no es negociable en ningún tipo de relación que podamos tener como seres humanos, ya no solo como docentes o como tutores, en general, el respeto. El respeto es parte clave, esa no es negociable. Entonces, me dio mucho gusto que ya en la tercera ocasión que el alumno vuelve a tener esta situación de dar de alta la materia, sin que yo le preguntara, él se acerca a mí y me dice, necesito ayuda. Eh, ya para esto yo les había ofrecido de manera general al grupo que si alguien tenía alguna situación, algún problema que necesitara alguna atención psicológica, que contara con el apoyo de la Defensoría. Tenemos este apoyo integral de atención psicológica. El alumno me dice muy inquieto, muy preocupado, que si se le podía dar la atención psicológica, a lo que claro que inmediatamente le dije que sí, lo canalizo con la psicóloga, empieza sus atenciones con la psicóloga y empiezo a ver una transformación, un cambio radical. Son de esos aprendizajes, de esas experiencias que nos hacen decir vale la pena nuestro trabajo y el plus y el extra que podamos estar dando en el día a día, porque fue un cambio radical del estudiante. Por la misma confianza que él me tuvo sin que yo preguntara, porque tenemos que tener ese respeto
de hasta donde ellos quieran comentar, obviamente por profesionalismo, mucho menos le iba a preguntar a la psicóloga de que me diera cuenta del problema que traía, no. Tanto la psicóloga como una servidora somos muy profesionistas, entonces jamás me meto en temas específicos de sus pacientes, pero él tuvo la confianza de comentarme que incluso tenía problemas de drogadicción y me atrevo a decir esto porque no es un tema ajeno para ninguno de los que nos dedicamos a la docencia o a ser tutores o ambas cosas. Me comenta el compañero que traía problemas fuertes en el seno familiar, que desafortunadamente ya le habían llevado a atentar contra su vida más de una ocasión. Veo una transformación radical de ser el alumno con menor aprovechamiento, porque a final de cuentas todo, todo importa, todo tiene una repercusión ya en su día a día de aprendizaje en el aula, y pasa a ser el alumno número uno en el grupo. Hacía sus tareas en tiempo y forma, las hacía de calidad, con un ánimo, llegaba con una actitud alegre a tomar sus clases, y digo sus clases porque no solo las mías, porque también hubo los mismos comentarios de los otros maestros, que qué cambio tan drástico para bien había tenido este alumno. Y ojo aquí, hago énfasis porque la solución la pudimos obtener, este cambio tan gratificante, desde la atención psicológica, porque a veces podemos decir es que no le echa ganas, es que no está atento, se distrae, me distrae a los demás, y la situación, el problema lo tenemos que erradicar desde raíz. Aquí era un problema, incluso les comentaba, pues de apoyo u orientación psicológica que él requería. Entre muchos otros casos de éxito, y ya iremos comentando algunos de ellos conforme vayamos avanzando. Bueno, en el caso de, continuando con las funciones del tutor, en el caso de alumnos con dificultades de aprendizaje y con necesidades especiales, el tutor también participará de manera directa en los programas de intervención educativa y debe supervisar que estos obtienen los resultados deseados. Es decir, es un acompañamiento de inicio a fin. No podemos soltarlos, y esto me hizo recordar mucho, justo haciendo alusión, porque está relacionado a la atención psicológica, a unas palabras que me mencionaba en días pasados la psicóloga de la Defensoría, donde tengo el gusto y el honor de trabajar, y me decía, doctora, ¿cómo le vamos a hacer en vacaciones? Y le decía, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, me refiero a lo siguiente. Tengo ahorita aproximadamente 30 pacientes que les estoy dando un seguimiento. Algunos con depresión, algunos con ansiedad, algunos con otro tipo de problema. Se vienen periodos vacacionales y yo no les puedo decir, ¿saben qué? Los voy a dejar de atender todas las vacaciones, porque sabemos que las atenciones psicológicas van con cierta periodicidad para que puedan ser funcionales. Por ejemplo, acá ella lo cita al principio cada 8 días, luego cada 15 días, y así como vaya viendo la evolución del alumno o de la persona que va a atención psicológica. Y decía, muy buen punto, porque quizás si se deja de atender durante ese periodo vacacional, el avance que ya se había logrado se puede perder. Y le comentaba, ¿qué solución usted sugiere? Y me decía que yo encantada de seguir atendiendo en vacaciones a mis pacientes, lo cual habla de mucho profesionalismo de la psicóloga, para no perder ese avance. Cambiaríamos de modalidad, ella los atiende de manera presencial, la atención se pasaría a manera virtual. Siempre hay soluciones. Esto se los comento porque siempre hay una manera de resolver ese conflicto o esa situación que se nos presenta. Si no tenemos las herramientas inmediatas, hay que buscar esta ayuda que se nos puede dar con compañeros, con otras instituciones, con alguien que también ya haya pasado por esa resolución de conflictos que se nos esté presentando. Pero siempre hay que ver el cómo sí hacer las cosas. Y bueno, otra de las funciones que les puedo mencionar importantes es trabajar en el desarrollo personal y madura de sus alumnos, en la adquisición de valores sociales y su buena convivencia en el centro escolar.
Y les comento que todo está relacionado, porque quizás también se les viene con este punto algunos casos de violencia entre pares, es decir, de violencia entre compañeros, y que de repente decimos que por qué este alumno, este tutorado es muy agresivo. Y les aseguro que en muchas ocasiones, y también lo digo desde la experiencia, es porque trae algún problema en el seno familiar. Y desde ahí también tenemos que atender esta situación. Vuelvo a hacer énfasis, ahí también sería esencial el apoyo psicológico. Otra de las funciones, fomentar la participación en actividades y programadas para el centro escolar. Nuestros alumnos, nuestros tutorados deben tener actividades extras como el deporte, como artísticas, y soy fiel creyente que si un alumno, un tutorado, le encuentra la pasión, el amor a una actividad deportiva, artística, difícilmente va a ser un alumno que caiga en un problema de drogadicción o de otro tipo de situaciones que atente contra sus principios, contra sus valores, contra su integridad, contra su dignidad. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? ¿Voy muy rápido? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, voy a continuar. Es importante comentarles algunas funciones también del mentor. Muchas gracias por esas manitas arriba. Ya eso es señal de que no estoy solita y de que me van acompañando y siguiendo y que no se me están durmiendo. Y con la confianza, si hay alguna duda, alguna inquietud, me pueden interrumpir y con mucho gusto trataré de resolverles cualquier duda al respecto. Bueno, entre las funciones del mentor tenemos la de aconsejar, la de apoyar. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. La función de un mentor incluso la puede desarrollar o la puede ejercer, incluso voy a poner un ejemplo. Hay un alumno de nuevo ingreso al departamento de Derecho, que es donde yo doy clase, por eso es el ejemplo que voy a poner más. Y resulta que hay una materia que es la que más se les complica a las generaciones y generaciones. Y resulta que ya hay un alumno en 10º semestre, en 7º semestre, que ya va más avanzado y que pues su trayectoria académica ha sido de excelencia y que esa materia no fue la excepción y que sacó muy buena calificación y que tiene muy buenas referencias de conocimiento de esa materia, de esa unidad de aprendizaje, pues ellos pueden ejercer esta función de mentores. Y ya la hay, debo decir que satisfactoriamente que la Universidad de Guanajuato no es la excepción. Hay hasta grupos de acompañamiento de alumnos que le dan esta guía de la mano a alumnos que están apenas en ese proceso iniciando y que ya a veces tan solo porque me les digan en radio pasillo, como coloquialmente decimos, cuidado porque ese maestro es filtro y es de los que votan, ya desde ahí entra un temor, un miedo a esa materia, aunque ni siquiera la hayan tomado todavía. Entonces, estos grupos de ayuda para explicarles las dudas, las inquietudes que se puedan presentar al respecto. Y bueno, entre las funciones del mentor está la de aconsejar, la de apoyar y guiar al estudiante, la de conocer al estudiante y seguirle en todo momento. Ustedes van a decir quizás, porque puede ser una cuestión o un comentario muy frecuente y no se preocupen pues sí, pero ¿a qué hora quiere que hagamos todo eso? Y aparte nuestras actividades administrativas y aparte el preparar nuestra clase y todo lo que conlleva nuestro trabajo de día a día, porque muchos, además de tener la fortuna de ser docentes, de ser tutores, pues desarrollamos un trabajo aparte, quizás complementario, quizás una actividad muy diferente, pero créanme que sí se puede. Y justo es ahí donde hablaba hace rato de la pasión que debemos de tener por lo que hacemos, del amor que debemos de tener por la docencia, por nuestros alumnos, y lo digo desde un sentido de respeto. Soy fiel creyente que si hacemos lo que nos gusta y nos apasiona, yo antes decía, esa frase es muy trillada, pero ya cuando la vives, te das cuenta que es cierto. Cuando hacemos lo que nos apasiona, ni siquiera nos cuesta trabajo y lo hacemos con todas las ganas del mundo. Y me refiero a ello porque a veces las funciones de tutor no tienen un horario.
no tienen días hábiles e inhábiles, y se los digo desde la práctica de que a una servidora, y agradezco la confianza, yo lo traduzco en confianza, quizás alguien puede decir que le molesta, pero ha habido alumnos, alumnas que en fines de semana a altas horas me dicen, necesito ayuda. Por favor, canalísima atención psicológica porque se me presenta un problema muy fuerte y no sé qué hacer y no puedo solo, no pueda sola. Yo les hablo desde mi experiencia también personal, hago la canalización inmediatamente, pero no lo dejo ahí. Le doy seguimiento. Le doy seguimiento que al área que sigue esa canalización de atender, efectivamente en tiempo y forma, canalice al estudiante con la psicóloga lo antes posible. Porque si una alumna, que fue el caso que yo les estoy comentando, me contactó de madrugada, un fin de semana, seguramente fue por algo grave, fue por una situación que ya se le salía de las manos y que pedía auxilio a gritos. Entonces, es por eso la importancia de la empatía. Bueno, tenemos también, entre otras funciones del mentor, la de asesorar al estudiante en la toma de decisiones. Y aunque pueda parecer muy sencillo esto, de verdad que es más frecuente de lo que nos imaginamos. Pueden ir, se me viene a la mente de los últimos días las asesorías o las orientaciones que han pedido algunos tutorados desde, por favor, dígame qué me sugiere. Tengo ganas, la intención de irme de intercambio, pero por una parte no sé si va a haber la posibilidad de que me rivaliden las materias o si me voy a atrasar o si incluso ya desde otro tipo de inquietudes, tenemos afortunadamente muchos casos de alumnos que además de ser estudiantes ya se encuentran laborando. Entonces a veces también esa situación que les causa mucha duda, muchas inquietudes, entre otras. Y bueno, hay fases también al respecto que me gustaría comentarles. Siguiente, por favor, maestra Elsa. ¿Sí me Doctora, escuchan? sí, Sí. sí, voy a hacer una pequeña pausa. Fíjese que desde hace rato tenemos una mano levantada. No sé Perdón, si adelante. por ahí Gaby de Uxma, si no me equivoco, o de Uxma, alguien levantó la mano. Si tuvieran alguna duda y quisieran compartirla o algún comentario. Con mucho gusto, adelante. Ah, menciona que no, fue como un error de Qué la error de tecnología. dedo. Sí, error Ok, de dedo, si así no es. con la confianza, ¿eh? Y Sí, si voy muchas muy gracias. rápido, porque a veces la verdad es que me gustan y me apasionan mucho estos temas, porque siempre que podamos tener más herramientas para apoyar, eh, soy fiel creyente de que desde nuestra trinchera podemos hacer el cambio, de podemos ser agentes de cambio para bien. Entonces, si voy muy rápido, si se corta algo, con la confianza me pueden interrumpir. Ya hablábamos de las fases del proceso. Entre ellas, pues tenemos la construcción. Es importante que delimitemos ciertas fases. Perdón, porque se me movió algo aquí en la computadora. Déjenme, listo. Es importante que tengamos un plan de acción para que no quede en simples propósitos, como hasta nos dicen en Año Nuevo. Escribe tus propósitos porque si nada más los tienes en la mente, seguramente el porcentaje de que los cumplas va a disminuir considerablemente. Y pues acá no es la excepción. Es importante que tengamos un plan de acción, un plan del proceso. Y podemos empezar diciendo que es importante la construcción de la relación, que es la etapa inicial y medular, esta etapa de presentación y de creación de un buen clima de confianza, porque no me van a dejar mentir, pero si no hay esta confianza en la relación tutor-tutorado, pues difícilmente vamos a poder avanzar o hacer algo al respecto. Es más, posiblemente ni siquiera nos vamos a enterar del conflicto o la problemática que esté teniendo nuestro tutorado. Como punto número 2, es importante un intercambio de información aunado con esta confianza y este intercambio de información y definición de metas. Vuelvo a hacer énfasis en que llevemos un registro interno para cuidar esta confidencialidad. Una fase de establecimiento de relación de mentoría.
como punto número 3, es importante un trabajo encaminado a la consecución de metas y profundización de compromiso, es decir, una etapa generalmente que es más larga de seguimiento, de resolución de problemas y de toma de decisiones. Eh, Recordemos que somos el resultado de las decisiones que tomamos y en estos temas de mentoría no es la excepción. Y señalarles una cuarta etapa: determinación y evaluación de la relación formal de mentoría y planificación para el futuro. Esta etapa de cierre formal de la relación de mentoría con balance de logros y una clarificación de metas. Aquí es importante que hagamos incluso una introspección, un análisis interno en el que es como una autoevaluación, como la que vamos a tener al rato, pero esa va a ser una evaluación de lo que estamos hablando, pero que hagamos una autoevaluación del proceso de apoyo que le dimos, ya sea esto lo traslado a un tema de mentoría o un tema de tutorados, y aprender incluso y ser honestos con nosotros mismos y tener la conciencia de nuestras áreas de oportunidad para mejorarlas, ya sea con otros tutores que vengan en el futuro, tutorados, perdón, que vengan en el futuro, ver qué fue funcional, ver qué fue práctico y qué no, ver qué ayudó y qué no, para aprender de esos errores y no volverlos a cometer. Entonces, sí o sí, esta parte es clave también para dar un mejor servicio a nuestros tutorados, un mejor apoyo a nuestros tutorados, este autoanálisis que hagamos. Y sí, también aquellas cosas que nos fueron funcionales, replicarlas nuevamente con nuestros nuevos tutorados que podamos tener. Muchas gracias. Siguiente, por favor, maestra. Bueno, un tema esencial es el tema de la ética, los principios éticos para las relaciones de mentoría juvenil. Y tenemos que promover el bienestar y la seguridad del joven, es decir, beneficiarlo, siempre atender. Por eso les comentaba hace ratito que hay temas que no requieren incluso o no tienen lugar a dudas. Siempre ver la manera de cómo vamos a beneficiar más a nuestros tutorados, claro, dentro de cuidando, ya les comentaba, las diferentes normativas que ustedes tengan, atendiendo a los procedimientos. Ser muy cuidadosos de cada decisión que se tome, ser muy cuidadosos incluso de todo lo que nosotros les vamos a recomendar a nuestros tutorados, incluso en una simple orientación o asesoría. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones, el perfil del maestro, del tutorado, es muy importante para los tutorados, para los alumnos, porque ven en el maestro, en los tutorados, una figura de respeto, una figura de un ejemplo a seguir. Entonces, tenemos esa responsabilidad de la que les hablaba en un principio, de hacerlo lo mejor que se pueda. Por eso tenemos que revisar bien el conflicto, la problemática que se nos esté presentando. Y aquí se me viene a la mente otra situación que se presentó relacionada con estos temas. Nos decía un maestro de nivel medio superior, es que se presentó este conflicto, pero la verdad no supe qué hacer y yo preferí no meterme, perdón, pero el ser omisos no es la solución. Incluso en muchas ocasiones nos convierte en cómplices o también por omisión, pues podemos caer en alguna responsabilidad. Entonces, esa nunca es una opción. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los mentores debemos trabajar para beneficiar a los aprendices, aunque esto pueda parecer obvio. A menudo existen ideas contradictorias sobre lo que podría ser benéfico para los jóvenes, ideas arraigadas en diferentes valores, culturas y visiones del mundo. Ni siquiera me refiero del Estado, del país, no, del mundo. Y por eso vuelvo a hacer énfasis en el respeto. Tenemos que tener esa visión amplia, esa conciencia de que nuestros alumnos, de que nuestros tutorados seguramente van a tener diferentes gustos, preferencias, ideologías, etcétera, etcétera, etcétera.
Sin embargo, hablando también desde un aspecto de derechos humanos que está relacionado con estos temas, mm, y abonando a los temas de inclusión y respeto a la diversidad, porque soy fiel creyente de que la diversidad nos enriquece, nos engrandece, no es un limitante, y así lo debemos de ver. Entonces debemos de tener esa conciencia de respeto hacia sus diferentes ideologías, preferencias, gustos, etcétera. No debe de ser una cuestión para hacer una distinción o un trato diferenciado o una discriminación a nuestros alumnos, a nuestros tutorados. Y eso, esa conciencia, sí nos corresponde mucho a todos como docentes, como tutorados, sí también hacer énfasis en el grupo, porque puede ser muy frecuente eh, de que nos percatemos de que a cierto alumno, a cierto tutorado, estén ejerciendo violencia a algunos otros compañeros por alguna mm, situación en específica del alumno, lo cual nosotros no debemos permitir y no debemos de ser omisos tampoco, sino debemos también tomar acción y propiciar espacios seguros, trabajar por una cultura de paz, por espacios libres de violencia, y podemos hacer mucho para lograrlo. Bueno, un mentor también tiene la obligación ética de no causar daño. Esto puede parecer muy obvio, pero es necesario que lo comente. Y hago alusión a ello y recordando otro caso en específico de una docente que me tocó conocer hace tiempo, tutora incluso, y que me pedía una opinión como defensora de los derechos humanos, como tutora y como docente. Por eso quiero poner este ejemplo, cuidando la confidencialidad de las partes. Y me decía ella, necesito que me diga qué hago con esta alumna que ya no la aguanto y yo ya no la quiero y quiero expulsarla y quiero que se vaya. Y para empezar, mi respuesta fue muy tajante y le dije, para empezar, no soy la persona adecuada a la que usted le deba hacer esa pregunta. Y yo más bien le digo, si usted tiene la vocación de servicio para estar enfrente de un grupo de alumnos, impartir clase y apoyarlos en este acompañamiento que debe de ser integral, es decir, cuidando los principios y valores. Entonces, sí fue una respuesta fuerte para la docente, para la tutora, pero justo en eso radica también nuestro rol de tutores, en un apoyo. Esa es una parte, una palabra clave en el acompañamiento que vamos a dar a nuestros alumnos, a nuestros tutorados. Y bueno, continuando con esta parte tan importante, no debemos hacer un uso indebido del poder que podamos tener, de esta relación de jerarquía que puede haber entre tutorado, entre el tutor y el tutorado, entre el docente y el alumno. Es decir, dados los diferentes roles, edades de los participantes, una diferencia de edad es inherente a las relaciones de mentoría entre adultos y jóvenes. Es posible que los mentores ni siquiera sean conscientes de las desigualdades sociales que impulsan estas diferencias o de cómo éstas se manifiestan en las relaciones interpersonales. Los mentores pueden, sin darse cuenta, plantear creencias u opiniones que entren en conflicto con las experiencias y valores de su aprendiz. Aquí vuelvo a hacer énfasis a lo que les comentaba hace ratito sobre la diversidad. Eh, lo que genera estas distinciones, estas experiencias, que el conflicto o la tensión en el joven, en lugar de solucionarse, se agudice. Por lo tanto, debemos esforzarnos por abstenernos de no hacer algún proselitismo religioso o político. Es decir, también nosotros tenemos derecho a tener nuestras propias preferencias, ideologías, gustos, etcétera. Sin embargo, eso no debe de ser un factor para que nos conflictúe con nuestros tutorados. Por eso es importante nuevamente hacer alusión al respeto. Ser más conscientes de las dinámicas de poder en las relaciones intergeneracionales e interculturales y buscar asesoramiento en programas de mentoría para gestionar satisfactoriamente estas diferencias. Y aquí quiero hacer otro paréntesis.
porque justo con ejemplos yo pienso que es más sencillo que vayamos comprendiendo estos temas tan importantes. Hace poco se acercaba un maestro, como le llaman coloquialmente, de la vieja escuela, y se acercaba a pedir justamente capacitación en estos temas, porque él decía, pues es que para empezar ya había muchas inconformidades de alumnos, en este caso de nivel medio superior, es decir, hago énfasis porque pues menores de edad todavía, en su mayoría, a manifestar conductas violentas del profesor, que también desarrollaba funciones del tutor, que yo no me explico por qué y afortunadamente ya no, porque no tenía la mínima vocación para ello, a comentarnos que era un profesor agresivo, desde comentarios, desde cuestiones, actitudes violentas hacia los alumnos que lejos de abonarles en su crecimiento integral como estudiantes, como personas, les causaba miedo, les causaba temor. Entonces tomamos acción rápido, la persona se dirige a justificar sus actos, lo cual es injustificable porque siempre he dicho que hay cuestiones que son negociables, pero hay otras que no son negociables y a lo que no es negociable es el respeto. El respeto debe de prevalecer. Palabras que le dije al profesor. Eh, el profesor, a final de cuentas, pidió capacitaciones sobre una comunicación asertiva, sobre trato digno para con sus docentes. Y él se justificaba, que no es justificación, en que a él se le educó de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso empecé esta plática hablando de que así como nuestra sociedad va evolucionando, nosotros no podemos ser la excepción. Nuestra actividad como docentes, como tutores, no puede ser la excepción. Bueno, otro punto importante que quisiera platicarles porque el tiempo está avanzando más rápido de lo que me imaginé. Doctora, ¿qué cree que Sí, tenemos dos manitas levantadas? No sé si adelante, con nos da mucho gusto, oportunidad con mucho para gusto. abrir el micrófono. Vamos a abrirle el micrófono a Brenda, que Claro. fue la primera en levantar la mano. Adelante, Brenda, te escuchamos. Creo que no. Creo que se Se arrepintió. arrepintió. Ajá, sí, sí. También tenemos por aquí a Silvia Ramírez. Igual le voy a. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, miren, José, sí, José, conozco bienvenido. a la maestra Erandi, estuve con ella en la UTEL. Bueno, yo siempre me he cuestionado, doctora, que un punto importante de las universidades, ahorita que hablaba usted de los maestros que no tienen vocación de maestros, pues yo siempre he hecho como hincapié en que desde el momento de la contratación, de la entrevista, del filtro, de todo eso, pues yo digo que un maestro que se dedique a esta labor que es muy bonita y me ha dado mucha satisfacción con mis estudiantes, pues debe de tener también eh, esa carrera o esa maestría de estudios de ese tipo, ¿no? Aparte de ser, no sé, súper super bueno con maestrías en el áreas específicas que generalmente las universidades piden mucho que especialista en eso, en robótica, o sea, infinidad de cosas. Pero aquí lo que hace falta es especialistas también en enseñar, o sea, porque nadie nace enseñando. Pedagogía. Entonces yo digo que también un requisito para poder dar puestos o vacantes o lo que se le llame en las universidades, pues un requisito debe de ser eso, ¿no? Aparte de todo lo que se especialice en lo que se necesite, pues yo creo que partir también de una maestría en enseñanza o en educación, ¿no? Porque pues, sí hace falta. Yo me moldeé mucho cuando tuve estos estudios, me enseñaron a hacer esta parte porque yo no la tenía. Entonces yo digo que también desde ahí viene el filtro desde las entrevistas, ¿tú crees? Coincido completamente. Debería de ser un requisito i- obligatorio. Coincido con usted y creo que nos evitaríamos muchos problemas y conflictos en estos temas de mentoría, de tutoría, de docencia. Y desafortunadamente, pues falta mucho por hacer en tema de regulación, de normativa, incluso de admisibilidad también, no solo de estudiantes, sino del perfil que debe de tener el profesor, el docente.
así como digo que estamos formando alumnos que el día de mañana van a ser profesionistas y por eso debemos de dar una educación integral, completa, también se debe de tener la misma exigencia para el docente, que tenga una formación integral. Voy a trasladar esto a un dicho que nos decía un maestro en la licenciatura. Nos decía que no se podía ser un buen abogado sin ser una buena persona. O él decía, no se puede ser un buen juez sin ser una buena persona. Yo pienso que también no se puede ser un buen docente, aunque algunos quizás van a decir, no, no, si hay sus excepciones, bueno, yo tendría mis dudas porque un buen docente es precisamente también un ser íntegro, con principios y valores. Entonces, comparto completamente su postura. Muchas gracias. Maestra, tenemos una manita levantada, le damos la palabra y Adelante. voy a dar lectura solo a una pregunta del chat. Igual yo creo que esta se va a contestar un poquito más adelante y si no la podemos retomar al final en preguntas y respuestas. ¿Le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Antes de dar la palabra a la persona que tiene su mano levantada, en el chat dice, ¿hasta dónde podemos intervenir en problemas personales familiares? La línea a veces es delgada y podemos incurrir en intromisiones que nos involucran de más. Es difícil. Yo creo que eso lo va a ir abordando más adelante, ¿verdad, De hecho, si doctora? quieren de una vez o si quieren los esperamos para que vaya gradualmente explicando los temas y les voy respondiendo esa pregunta o si quieren de una vez. Pero bueno, me puedo adelantar y decirles que efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos, me refiero a cuidadosas como personas, hablando, en estos puntos que son muy delicados, cuestiones personales. Precisamente por eso hace ratito les hablaba incluso de estas canalizaciones que ustedes me van a decir, pues sí, pero desafortunadamente por cuestiones de austeridad y demás, no en todas las escuelas se tiene esta posibilidad de ofrecer una atención psicológica. Y también por eso les decía, siempre debemos de ver el cómo sí, porque podemos acudir a otras áreas externas a pedir ese apoyo. Si nosotros no tenemos la capacidad, podemos recurrir a otras áreas. Ya ahorita voy a abonar un poquito más respecto a este tema en específico, pero si gustan, seguimos avanzando. Si hay otra duda, con confianza la pueden hacer. Nada más le voy a dar la palabra a Claudia Gutiérrez, que desde hace rato levantó Sin problema. su mano, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante, Sí, Clau. muchísimas gracias. Bueno, yo quería plantear a propósito de una de las situaciones a las que alude, más allá de la cuestión ética, también a la cuestión legal. Soy profesora de la Universidad de Guanajuato, entonces, bueno, digamos, estoy pensando en la dinámica del programa institucional de tutorías. ¿Qué pasa en términos legales, ¿no? Cuando un profesor o profesora, ¿no? Tiene antecedentes justamente de manejo de discursos, digamos, no apropiados, tendenciosos o quizá violentos, ¿no? Em, lo digo como, digamos, en términos del papel de coordinador de tutoría o de director de departamento, coordinador de programa. ¿Cuál es la incidencia que se puede tener como, digamos, como autoridad ejecutiva para retirar, digamos, de una de las funciones, o qué sucede en ese caso con estos profesores, ¿no? Porque al final, no solamente, o sea, el asunto de la tutoría para ciertas categorías de profesores es una obligación, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué sucede, digamos, en la cuestión puntualmente legal, ¿no? Entre el, pues, derecho y además obligación del profesor y a lo mejor pues, el no cumplimiento con el código ético. Digamos, como en la cuestión práctica de asignación o no asignación, de retirar o no retirar funciones, ¿qué operaría? Y gracias por darme la voz. Sí, gracias a usted por la pregunta que es muy importante. Primero que nada, voy a mencionar algo que tenemos que atender. Inicialmente, no
no podemos generalizar en la atención a los asuntos, sí tenemos que analizar cada asunto en particular, ver las características en específico y algo muy importante, los elementos probatorios que tenemos a nuestro alcance para acreditar efectivamente esa conducta irregular del profesor. Una vez que tengamos todo ello, incluso nos podemos ir por diversas vías. Tenemos, ya lo comentaba, incluso se puede mandar al área de recursos humanos todas las evidencias que tengamos para que también analicen al respecto en el área de recursos humanos la idoneidad o no de esta persona para seguir siendo, es más, me atrevo a decir, no son su tutor, dependiendo de la gravedad de la situación, incluso para ver si tiene esta vocación de seguir o no siendo un trabajador de la Universidad de Guanajuato, porque sí puede haber discursos de odio, puede haber un acoso, incluso a algunas actitudes que ya atenten contra la integridad del o los estudiantes, las estudiantes, y hay cosas que por eso les comentaba que no son negociables. Incluso yo me atrevo a decir, no solo ameritan que se les quite del papel de tutor, ameritan que ya no sigan siendo parte de la comunidad universitaria. Y la verdad es que me he pronunciado con esta postura tajante en casos que se me vienen a la mente también ahorita relacionados ya sea con conductas violentas hacia alumnos, discursos de odio, discursos misóginos, acoso, que ni siquiera tienen el derecho ya de seguir en la universidad, pero nos podemos ir por diversas vías. Se puede también enviar al órgano interno de control para valorar si hay alguna responsabilidad administrativa. Pueden acudir con nosotros a la Defensoría de los Derechos Humanos porque a la vez puede haber alguna violación, alguna vulneración a los derechos humanos y en su caso, si es el deseo de la parte inconforme presentar una inconformidad, para nosotros hacer un estudio exhaustivo, también respetando el debido proceso para valorar si efectivamente hay los elementos probatorios. Es muy importante que tengamos en conciencia, porque sé que pues muchos de los que nos están escuchando no tienen una formación jurídica, legal, que en nuestra narrativa de hechos debemos de atender, muy importante, a circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eh, y de verdad, bueno, se los digo yo desde la parte práctica, que sí sirve de mucho desde que le notificamos a esa probable autoridad responsable, y lo digo probable porque en lo que hacemos el estudio de determinar si tiene o no, si son ciertos o no los hechos que se aluden, desde que se le notifica este procedimiento, disminuyen esas conductas violentas hacia él o los alumnos, hacia las alumnas, y hemos tenido pues una muy buena respuesta de parte de la comunidad universitaria a que ya hay más la cultura de la denuncia, de que ya no, y me refiero para con otras áreas, porque cabe mencionar que en la Defensoría el procedimiento en este caso que se puede llevar a cabo es el procedimiento de inconformidad. Pero quiero mencionarles también algo importante, porque en muchas ocasiones hay la falsa percepción, también por este desconocimiento de la normativa, de que nosotros como Defensoría sancionamos. Nosotros no sancionamos, nosotros emitimos recomendaciones. En la resolución se puede dar en tres sentidos: que se haga una recomendación, o puede ser en sentido de no recomendación si no hubo los elementos probatorios que acreditaran su dicho, o de archivo. Archivo, por ejemplo, puede ser cuando alguna de las partes deje ser parte de la comunidad universitaria. Eh, pero sí se puede ir no solo por una vía, nos podemos ir por más vías dependiendo incluso de la gravedad de los hechos. Incluso ya puede escalar a vías externas, a una denuncia en materia penal. Sería atender sí a la particularidad de cada caso. Eh, si bien es cierto que hay precedentes y que nosotros mismos vamos generando precedentes, es decir, tuvimos un caso que es muy parecido con este que nos acaba de llegar, podemos tomar lo que nos sirva, pero sí tenemos que atender a cada característica, porque con una sola característica diferente nos puede dar un cambio todo lo referente a la resolución.
y con mucho gusto, si tiene, me gustan mucho este tipo de foros porque hay más la cultura de que se atrevan a alzar la voz, a que ya no se queden callados si ustedes están dándose cuenta de alguna conducta irregular, de alguna vulneración a derechos humanos. Con mucho gusto, si ya hay un caso en específico que usted haya detectado, la esperamos en la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario. Incluso, aunque no sea un tema de vulneración a derechos humanos, nosotros le orientamos si es un caso que ya requiere más por la vía laboral, porque también cabe mencionar que nosotros estamos impedidos por competencia a conocer de asuntos laborales, a conocer de asuntos de género, aunque por normativa, por reglamento, podemos y tenemos la obligación de coadyuvar a la unidad de género, pues por competencia no podemos meternos más allá, pero sí gestionar que se dé una atención en tiempo y forma. Eh, ¿Queda resuelta la inquietud? Sí, muchísimas gracias. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Continuamos? Parece que podemos continuar, doctora, y al final retomamos más dudas. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, continuando con estos principios éticos, es muy importante atender a un aspecto que también causa muchas inquietudes en el día a día, que es lo referente al contacto físico. Los mentores ocupan un nicho, un intermedio entre lo profesional y lo familiar. Aquí retomando una de las dudas anteriores, por lo que se les ofrece mayor libertad en cuanto a los límites apropiados. Es mejor, yo siempre considero ser precavido, ya que existen muchas maneras de demostrar afecto y cercanía que no implican el contacto físico, ni siquiera cruzar ese límite que puede dar pie a un conflicto más grande. Y estoy segura que a más de uno se le vinieron muchos casos, muchas situaciones relacionadas con este tema que les estoy comentando. Por lo que yo, si alguien me pregunta qué sugiere, yo sugiero que seamos muy respetuosos y que hay otras maneras de darle confianza a nuestros tutorados, a nuestros alumnos, que no requieren el contacto físico. Entonces, yo sí les pediría o les recomendaría que evitáramos eh, para que no se prestara a mal o a otro tipo de situaciones. Y bueno, también es importante hablar de los roles múltiples. Los mentores deben evitar entablar relaciones personales, profesionales, justo lo que decían hace ratito, financieras o de otro tipo con sus aprendices y sus familiares. Si dicha relación pudiera interferir con su objetividad o capacidad para trabajar eficazmente como mentores, o si pudiera perjudicarlos o incluso explotarlos. ¿A qué voy? Hace ratito les hablaba del ejemplo de la profesora tutora que decía, ¿cómo me deshago en pocas palabras de esta alumna? Hubo una situación en específico que esta docente no me comentó. Sin embargo, derivado de escuchar a la contraparte, escuchar a la otra parte de esta situación, advertí. Resulta que esta profesora desarrolló una relación muy fuerte en un momento determinado de amistad con esta alumna que después se convirtió en una relación incluso de enemistad. Entonces, decía la alumna que incluso se hablaban de madrugada, que se iban incluso pues ya de fiesta juntas y demás, y en su momento tuvieron alguna fricción y se rompió esa amistad. Entonces, también yo recomendaría ser muy cuidadosa con este tipo de situaciones. Otro tema importante es en relación con los roles conflictivos. En otros casos, los mentores pueden verse invadiendo el territorio de los profesionales en la vida del niño, de los adolescentes, eh, por lo que es importante mantener claros los límites de su rol. No siempre es fácil. Los mentores deben ser conscientes de las situaciones en las que los aprendices hacen revelaciones que será mejor serían mejor gestionadas por un profesionista, tipo lo que les comentaba hace ratito, de cuando es una cuestión ya más de salud mental, que el perfil idóneo pues va a ser sin lugar a dudas un profesionista en psicología. Y bueno,
quiero pasarme a otro punto que ya había mencionado a grandes rasgos con anterioridad, el hecho de ser confiable y responsable, que implica una fidelidad y una responsabilidad. Es decir, ni siquiera debería de mencionar este punto porque es obvio, pero si nuestros tutorados tienen esa confianza de comentarnos alguna situación que les angustia, que les preocupa, lo que debemos nosotros hacer sin que nadie, es más, ni siquiera hace falta que él nos diga maestro, pero no le vaya a decir a nadie, no, porque es un hecho que nos está confiando esa situación que le preocupa y que nosotros no podemos andarla divulgando. Y aunque parezca muy absurdo, desafortunadamente sí ha pasado muchas situaciones en las que se hace mal uso de esa información que en un diálogo de confianza los tutorados comparten. Otro punto es actuar con integridad. Y ya les comentaba hace ratito, por eso decía que es abundando un poquito más en el tema. La integridad no solamente deberíamos de contemplarla para la enseñanza que les damos a nuestros alumnos, a nuestros tutorados, el apoyo que les ofrecemos, sino la integridad debe ser una exigencia propia para nosotros. Actuar de manera íntegra con nuestros tutorados, con nuestros alumnos, nos va a evitar muchos problemas. Promover la justicia para los jóvenes. También parece un tanto lógico, pero de verdad que sí nos ha tocado incluso en la misma defensoría que nos llegan casos que pareciera que en lugar de abonar el profesor, el tutor, eh, buscan la manera de perjudicar a los alumnos. Entonces, debemos siempre de optar por la justicia. Cuando tengamos que tomar una decisión, y aquí me refiero incluso porque de repente hasta los mismos alumnos dicen, es que nuestro tutor, la verdad es que con este grupo de estudiantes es muy permisivo, pero con nosotros tiene una actitud muy diferente. Debemos de darle un trato igual, un trato justo a cada uno de nuestros tutorados. ¿Vamos bien hasta aquí? Y bueno, como sé que ya casi se nos acaba el tiempo, ya falta poco, no se me desesperen. Em, Quiero además hacer alusión nuevamente a que tengamos siempre el cuidado y la responsabilidad de atender a nuestra normativa interna educativa. Si bien es cierto que tenemos ya normativa que eh, todos debemos de observar independientemente de la escuela donde cada quien laboremos, pero debemos de atender a nuestros procedimientos internos. Y aquí otro comentario, atender y observar si los tenemos y si no los tenemos, trabajarlos, porque en muchas ocasiones no se tienen ciertos protocolos o lineamientos para qué vamos a hacer si se nos presenta determinada situación. Y ojo con ello, porque si no los tenemos, debemos hacerlos, pero siempre cuidando ciertos temas de relevancia e importancia, como son que no vayan a vulnerar algún derecho humano. Eh, Eso respecto a la normativa. Y bueno, haciendo énfasis todavía más en los derechos humanos, y que hago un comercial también para invitarles a que si tienen alguna otra duda, inquietud, con mucho gusto se las podemos resolver, pero comentar también, ahorita que comentaba, que hacía una pregunta la compañera de la universidad, que bueno, en la defensoría atendemos no solo asuntos relacionados con derechos humanos, sino también con derechos académicos de los estudiantes y que quitar esa falsa también percepción que existe desde hace tiempo de que solamente atendemos estudiantes. No, atendemos a cualquier persona de la comunidad universitaria, ya sean docentes, ya sean administrativos, sí, estudiantes también, a cualquier persona de la comunidad universitaria a quien se le haya vulnerado algún derecho humano o algún derecho académico que tenga alguna duda, ya sea desde apoyarlos desde un procedimiento de gestión, alguna orientación, alguna asesoría, algún procedimiento de inconformidad, incluso algún procedimiento, ya quizás ya no procedimientos, eso es respecto de el área jurídica, pero también este apoyo que damos desde el área de educación,
¿Qué es esto que estamos también haciendo? Que es la capacitación, que es la prevención. Y quiero invitarlos a ello porque desafortunadamente en México nos conocen como un país reactivo, es decir, que nos esperamos a que llegue el conflicto para actuar, la problemática. No, tenemos que ser preventivos, optar por la prevención. ¿Y qué necesitamos para ello? Estarnos capacitando, tener este interés por ir innovando y tener mejores prácticas, mejores herramientas para nosotros también ayudar a nuestros alumnos, a nuestros tutorados. Y bueno, ¿qué riesgos éticos se pueden dar en la relación de tutoría? Pues se puede dar una falta de claridad en los límites personales y profesionales. Por eso decía del cuidado que debemos de tener. Se puede dar una generación de dependencia emocional o profesional, una revelación no autorizada de información confidencial. Por eso vuelvo a hacer énfasis en la importancia de cuidar la información que llega a nosotros. Y sí, efectivamente, puede haber responsabilidades legales del tutor o mentor. Proveer un entorno seguro, libre y de violencia de discriminación debe de ser una bandera con la que nosotros actuemos en cada situación en la que nos toque participar. Actuar como garante de derechos humanos, denunciar cualquier situación de riesgo o abuso, no quedarnos callados, apoyar, cumplir con los protocolos y reglamentos institucionales que ya lo había comentado, así como con buenas prácticas que sería establecer acuerdos claros al inicio del proceso de tutoría, fomentar la comunicación abierta y respetuosa, promover la rendición de cuentas, capacitarnos, nuevamente lo vuelvo a decir, continuamente. Y bueno, ya a manera de conclusión, porque sé que se viene también todavía la evaluación y también si tienen alguna duda, inquietud, con mucho gusto. La tutoría y mentoría no solo implican orientar, debemos de ser conscientes que también implican proteger y respetar los derechos. La ética profesional y el cumplimiento de la ley son pilares para una relación formativa segura. Debemos de propiciar que nuestros tutorados, nuestros estudiantes se sientan en espacios seguros porque de esa forma su aprendizaje va a ser más efectivo. Las defensorías, bueno, de derechos humanos podemos ser aliadas para la formación ética y también, ya les comentaba, asesorarlos en cualquier aspecto o de qué hacer o a de qué área acudir. Incluso debo decir que en muchas ocasiones a una servidora, al equipo de la Defensoría, nos llegan no propiamente situaciones en materia de derechos humanos, pero nosotros con todo el gusto y amor de lo que hacemos en el día a día, los canalizamos al área correspondiente. Y pues muchas gracias por su tiempo, por este espacio y estoy a sus órdenes. Y si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. Por Doctora, si aquí, me doctora, permite, perdón, si me permite, adelante. no sé, doctora, si gusta que proyectemos el video. Ay, sí, discúlpenme. De hecho, este video debo de decirlo. Yo lo quería compartir al principio, pero dije, el orden de los factores no altera el producto. Quiero que lo vean y que de verdad espero les deje un buen mensaje y justo habla de la empatía. Adelante con él. Muchas gracias, maestra. Denme un segundo. Un momentito, por favor. Igual, mientras les comento que después del video justo se va a abrir el espacio de preguntas y respuestas por si alguien está interesado de hacer alguna intervención. Por aquí ya vemos la mano levantada del maestro Héctor Ramón. Igual, terminando el video, maestro, abrimos el micro para poder externar la participación. Gracias por sus buenos comentarios. También los estoy leyendo. Muy, muy amables. Espero les sea de utilidad todo lo que platicamos.
Bonés? Jsme Bonés? Zíra dole. Kdo? Škoda. Ale moc por celý dma. Těci. Hör! Jsme Bonés. Škoda. Hör! Creo que el mensaje se dice solo y lo que les puedo comentar es que en muchas ocasiones no sabemos qué trae cargando en su mochila de vida nuestros alumnos, nuestros tutorados y que debemos de ser empáticos y comprensibles. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia que hoy nos comparte, por el tema tan relevante para nosotros y bueno, abriríamos un espacio para seguir compartiendo las dudas, comentarios y las aportaciones de los compañeros participantes. Con mucho Yo gusto. daríamos Adelante. la palabra primero al maestro Héctor, que muy persistentemente ha mantenido su mano elevada. Entonces, adelante, maestro. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos y Buenas especialmente gracias a la doctora Camacho por su Sí. testimonio y compartir su experiencia en este webinar. Bueno, creo que nos queda claro que en el proceso de acompañamiento de juvenil por las áreas donde trabajamos, pues hay riesgos y hay oportunidades
de apoyar a los estudiantes especialmente. Pero, digamos, considerando la experiencia y la experiencia que ha tenido la doctora Camacho, digamos, ¿cómo identificar el mejor momento o el momento ideal para prevenir una situación de conflicto en el proceso de acompañamiento con los jóvenes con los que acompañamos? Igual, yo podría mencionar algunas experiencias que he tenido, pero digamos, ¿hay alguna estrategia como para decir, este es el momento ideal para dar vuelta a la hoja que se está viviendo en la relación con el tutor perdón, con el tutorado, y entonces decir, caray, mejor prevengo una situación de conflicto en lugar de después ser reactivo y solamente buscar solucionar un problema que se pudo haber prevenido? Sí, claro, yo considero que es desde que advertimos la problemática inmediatamente. Y justo por eso les ponía incluso el ejemplo del alumno que fue mi tutorado, mi alumno. No es cierto, miento, él no fue mi tutorado, solamente fue mi alumno. Más bien después pidió el cambio de tutorado, si mal no recuerdo, por lo que en muchas ocasiones estoy segura que ya les ha tocado escuchar que él decía que su tutora anterior no le hacía caso, no, pues prácticamente que ni había tenido trato con ella. Y es aquí donde también viene otra de las respuestas a esta importante inquietud que tiene. Muchas gracias por esta participación. La confianza es clave. Si nuestro tutorado, nuestro alumno no nos tiene confianza, difícilmente vamos a advertir alguna situación irregular. Y también otra cuestión importante a considerar es que en muchas ocasiones quizás nosotros vamos a querer resolver esa problemática directamente y en muchas ocasiones no va a estar en nuestras manos y va a estar en las manos de un profesionista, por ejemplo, de un psicólogo, de una psicóloga. Y no es que no queramos a veces atenderla, sino que nosotros, en lugar de abonar, quizás lo podemos revictimizar si no tenemos las herramientas necesarias para atender esa situación en específico. Yo diría el momento, así como cuando decimos cuándo es el momento de cambiar, desde el momento que identificamos la primera señal, porque si no después puede ser muy tarde. Si esta persona, este alumno, por ejemplo, no hubiera tenido la confianza de acercarse, muy seguramente ahorita ya ni siquiera estuviera estudiando. Y lo digo por las mismas palabras que él me compartió, que él ya pensaba dejar definitivamente a la universidad. Y qué lástima y qué lamentable hubiera sido porque es un abogado en potencia muy talentoso, que estoy segura que el día de mañana nos va a aportar mucho a la sociedad. Ahorita me recordaba otro comentario que leí mientras se reproducía el video, decía alguien, es un reto muy grande. Sí, es verdad. ¿Se trabó? Se trabó, sí, tenemos aquí un pequeño situación técnica, espero. Sí, como que hay fallas técnicas. Sí, ¿Queda, adelante, doctor. queda atendida la duda? Sí, claro, muchas gracias por el comentario. Por aquí también tenía la mano levantada el maestro Carlos Cañedo. Doctor, no sé si gusta tomar la palabra. No, ya, muchas gracias. Ok, muchas gracias. La doctora Ana Guadalupe Conejo, adelante. Hola, buenas tardes. En primera, muy interesante todo lo que mencionó y nos saltó varios puntos, yo creo que a todos. Y el punto en que a mí me saltó más, que por eso me pregunté en el chat, fue la parte cuando mencionó la inacción, cuando sabemos que hay problemas. En mi caso muy particular, quería ver cuál es pues qué línea se debería manejar, por ejemplo, cuando hay problemas entre subgrupos del mismo grupo, porque a mí me checaba mucho esa parte de la inacción, de hacer eso es pues igual a no hacer nada bien para ellos, o sea, como hacer caso omiso. Entonces ahí no sabría yo cómo sería la manera ideal
de abordar estas situaciones, porque no sé qué tanto podamos involucrarnos. Si ya detectamos la situación, aquí vuelvo a atender a el estudio que tenemos que ser responsables de hacer de cada situación de conflicto en específico. No podemos actuar de la misma manera en todas. Precisamente, justo es ahí donde puede ser la diferencia entre el abonar o incluso hacer más grande el problema. Ya derivado de ese análisis que hagamos, podemos determinar a qué área o si incluso nosotros mismos podemos resolverlo. En muchas ocasiones ya les comentaba, el alumno, el tutorado, lo que necesita es primero ser escuchado. Tenemos que tener esa capacidad de escuchar y una vez que tengamos toda esa información, ver cuáles son las soluciones más prácticas para atender de manera inmediata y rápido darle una solución a esa problemática. Y si usted dice, tengo, sin mencionar nombres, un caso en específico, también echar vista a lo que ya les comentaba, si tienen alguna normatividad interna que ya esté contemplada ese tipo de situación, ir al área correspondiente. Siempre hay un área de apoyo, créanme que siempre hay un grupo de contención, no están solos, y lo puedo decir, sean o no sean de la Universidad de Guanajuato, siempre tenemos áreas de apoyo, ya sea internas y externas, y tenemos que explorar, justo es donde entra también gran parte de nuestra actividad como tutores. Muchas gracias. Daremos la palabra ahora al maestro José Benjamín Gallardo. Buenas tardes y una felicitación para la doctora Camacho por toda su experiencia que nos ha vertido en este rubro de las tutorías. Nosotros aquí en el tecnológico tenemos una serie de problemáticas desde querer hacer tutor. Ahí mucha gente dice, yo no quiero echarme ese compromiso porque es un compromiso. Y es todo lo contrario, es una devoción que hay que asumir, un reto, y tenemos que salir adelante. Nuestros estudiantes están siempre a la expectativa de que los ayudemos como tutores, siempre, dar ese acompañamiento constante, no nada más el día que toca día de tutorías, sino que siempre debe ser esa parte. El apoyo psicológico que la doctora Camacho nos mencionaba, de dar esa pertinencia a un impacto psicológico, pues sí es importante. Entonces, sí es importante que también nosotros aquí en el tecnológico tenemos un comité de ética, que cuando hay alguna problemática muy seria, pues ellos intervienen, pero desgraciadamente pues muchos no son tutores y a veces quedamos a expensas de lo que ellos nos puedan compartir o dar el dictamen de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hemos tenido algunas problemáticas de índole de violación y bueno, todo queda así como que pasarlo de mano, ¿no? O sea, no hay una solución real, no pasó nada, no se den cuenta. Entonces, en ese aspecto. Y bueno, y un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias a usted por el comentario. Efectivamente, sí debemos de tener vocación para dar este apoyo a nuestros tutorados, a nuestros alumnos, y esa conciencia de la importancia y de cuánto toman en cuenta y un simple consejo que les podamos dar. Entonces debemos de ser responsables, precisamente dárselas con conocimiento de causa, es decir, sí darnos a la tarea de ver cuál es la solución más práctica, más prudente para ese alumno. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la doctora por esta participación y bueno, a continuación daremos oportunidad de integrar nuestro examen, nuestra pequeña evaluación del webinar.
para rescatar precisamente todo lo que hoy nos ha abonado la doctora a nuestra formación como tutores. Y bueno, hago la invitación también para si hay algunas otras preguntas o inquietudes o felicitaciones para la doctora, pues nos lo hagan saber a través del chat y se las haremos llegar a la doctora, quien, bueno, amablemente nos podrá orientar y pues contestarlas como tal. Entonces, si me permiten, en el chat ahorita les aparecerá el formulario para la evaluación de este webinar y daremos unos 5 minutos para poder, como se dice, que todos los participantes puedan, como se dice, realizar esta evaluación. ¿Sí? Entonces, si nos aguanta un poquitito, doctora, para poder evaluar a nuestros participantes. Sí. Maestra, miren, ¿sí me escucho? Sí, claro. Me voy a tener que retirar un poquito antes. Como les comentaba, estamos en Ciudad de México y nos están haciendo favor incluso aquí de prestarnos un espacio en el Instituto Politécnico. Voy a otra conferencia con mucho gusto igual para que no se presionen los compañeros y tengan todo el tiempo para resolver la evaluación. Igual me gustaría darles las gracias y quedar a sus órdenes. Es un tema que nos da para mucho. Yo encantada, si hay una segunda parte y continuación de estos temas, con mucho gusto lo haré. Em, y por esta situación, pues voy a tener que retirarme, pero agradecerles su tiempo, su espacio y a invitarlos a que sigamos haciendo esta noble labor que tenemos encomendada de ser tutores, mentores, docentes de la mejor manera que podamos. Y bueno, quedo a sus órdenes, una servidora, María Corazón Camacho Amador. Un placer Doctora, coincidir. antes de que se retire, nos regala un minuto para poderle hacer entrega de este pequeño pero significativo reconocimiento. Con mucho Rápidamente, voy a hacer lectura. Guanajuato, Gobierno de la Gente, a través del Instituto de las Juventudes, otorga el presente reconocimiento a María Corazón Camacho Amador por su valiosa participación como ponente en el webinar El rol del tutor mentor en el acompañamiento juvenil, aspectos éticos y legales, dirigido a profesores, tutores, mentores y o figuras de acompañamiento del estado de Guanajuato. Webinars formativos, Rema Juventudes, a León, Guanajuato, 28 de mayo del 2025. Firma la titular del Instituto de las Juventudes, la maestra Alma Regina Trujillo Domínguez. Y con este reconocimiento agradecemos mucho su disposición y los conocimientos compartidos, doctora. Que tenga un excelente día y pues seguiremos en comunicación con usted si no lo permite. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Estamos en contacto y con mucho gusto si hay alguna duda, inquietud en posterior, con mucho gusto se las haré llegar la respuesta. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Sí. Igualmente. Muchísimas gracias, doctora, igualmente. Bueno, para todos nuestros profesores participantes, como les comentaba, tenemos activo el formulario de evaluación y mientras ustedes lo contestan, me gustaría nada más dar algunos pequeños recordatorios e invitaciones para el siguiente webinar, que lo tendremos el día 16 de julio, también en horario de 1 a 3 de la tarde, y el tema es inclusión y neurodiversidad, estrategias para un acompañamiento efectivo. Y bueno, pues en lo que vamos terminando todas las evaluaciones, no sé si la maestra Erandi nos quiera dar algún último mensaje. Perdón, es que estoy viendo en el chat que varios mencionan que no son de Guanajuato para el tema de la evaluación. Ya por ahí se les puso la opción de otro para el tema del municipio, para que puedan elegir esa opción sin problema. Bueno, igual les vamos a pedir para ya hacer como el cierre y como bien decía la maestra Elsa, los comerciales, los recordatorios del siguiente webinar que vamos a tener, que aquellos que vayan terminando su encuesta igual puedan levantar su mano
sí, levantar su mano como para ir viendo si la mayoría ya realizó la encuesta. Nos han preguntado que si va a haber algún registro de asistencia. Esta evaluación precisamente cubre dos objetivos, la asistencia y pues recoger los aprendizajes que se tuvieron de este tema, de este espacio. Y también, bueno, pedirles su apoyo para que nos regalen la posibilidad, quienes puedan hacerlo, de encender su cámara unos 2 minutos para hacer algunas capturas de pantalla de este espacio, de este webinar. Se los agradeceremos enormemente. Acá en Juventudes es una iniciativa que tenemos con los jóvenes, de invitarlos a activar su cámara para, aunque sea a través de la virtualidad, conocerles y conectarnos, aunque sean unos 2, 3 minutos. Agradecemos mucho. Y pues la encuesta va a seguir abierta al menos la siguiente media hora. No se vale copiar. Esperemos que las preguntas no sean tan difíciles. Al final de cuentas es solo para verificar y reforzar los conceptos que el día de hoy se revisaron. Muchas gracias. Ya tenemos por ahí varias manitas levantadas. Disculpe, ¿en dónde se encuentra la encuesta? En el chat la puede localizar. Están dos iconitos con el logo de la red. Si no, se lo vuelvo a poner aquí. Ah, no, sí, perdón. Por favor, no me aparece nada. Le vuelve, si busca otra vez, lo acaban de poner ahorita. A ver, déjenme volver a ponerlo. También estoy proyectando, no sé si se ve mi pantalla, el código de la encuesta. Quien guste y desee puede también hacer, leer el código para que le dé acceso a la encuesta. Muchísimas gracias. Anita, ¿tú puedes tomar fotos? Por favor. Yo creo que damos 2 minutitos más para ir retomando y hacer el cierre del espacio. Buenas tardes. No puedo avanzar en la encuesta porque sigue estando incorrecta. En las 5 no aparece como opción otro. Las 5 y las 6 se repite la pregunta, pero en las 5 no aparece la opción de otro. Y no soy de Guanajuato. Gracias. Lo reviso en este momento. Muchas gracias por avisar. Perfecto. Hola, hola. ¿Ya nos tomaron la foto? No, todavía no, maestros. Si nos regalan sus cámaras encendidas, porque todavía tenemos profes que están Sí, está bien. contestando. Tenemos manitas levantadas, pero todavía no nos abren cámara. Entonces, si nos ayudan abriendo sus cámaras para tomar varias imágenes, se los vamos a agradecer. Muy bien. Aquí sigo, entonces, con la cámara encendida. Muchas gracias, maestro Héctor. Creo que ya quedó el tema de la pregunta de los municipios. Igual, por si pueden atenderlo, les agradezco. ¿Qué? ¿La evaluación? Ay, por aquí aprovecho y hago una mención y bueno, la maestra Erandi me ayudará. Respecto a las constancias, recuerden que las constancias se emiten hasta el final del cumplimiento de de toda la formación de los webinars, es decir, este es el segundo y se emitirá una vez que se cumpla con la mayoría de todas las participaciones en el webinar, que tendremos 5 y bueno, digamos que tendrían una posibilidad de quizás en una de ellas no participar por diferentes circunstancias y entonces, bueno, contando con 4 participaciones se emitirá la constancia, por un lado.
Y por otro lado, recordar que para también no solamente es la participación, sino la aprobación de los exámenes en cada uno de los, o las evaluaciones en cada uno de los webinars, cuyo promedio debe de ascender a 8 puntos de 10. Entonces, bueno, para los que por aquí nos pusieron la consulta de la emisión de las constancias, bueno, nada más clarificar ese aspecto. No sé, Andy, si hay algo más que sea importante mencionar. Me parece que no, Elsa, justo como mencionaste, la constancia. Por ahí les pido los micros porque creo que ya hay interferencia. La constancia es al final del año, es en un acuerdo desde la red de mentoría para aquellos que cubran al menos el 80% de participación. Les pido de favor que si tienen dudas o inquietudes o situaciones extraordinarias se puedan acercar directamente con los enlaces que representan a sus instituciones en la red de REMA o aquella persona que les extendió la invitación para que a través de esa persona podamos revisar como casos particulares de su asistencia o su participación. Pues yo creo que ya la mayoría levantó su mano. Elsa, igual si quieres dar las últimas notificaciones, nosotros ya tomamos algunas fotos y por aquí también veo una mano levantada. Maestro Juan José. Bueno, no, más bien son las manos de que ya cubrieron su evaluación. Perfecto. Yo creo que ya damos los avisos para cerrar con la sesión. Sí, pues nuevamente muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta sesión, en este segundo webinar. Y bueno, reiterar la invitación a participar el 13 de julio, anoten ahí la fecha en sus agendas, con el tercer webinar, que es Inclusión y Neurodiversidad, Estrategias para un Acompañamiento Efectivo. Y pues bueno, pues de mi parte agradecerles a todas y todos en esta sesión que estuvimos. Y pues nos veremos pronto, como dijo la maestra Erandi, estaremos unos 30 minutos más con el cuestionario de evaluación para aquellas personas que todavía no lo han concluido como tal. Y pues de mi parte, muchísimas gracias. Gracias a la maestra Erandi, a todo el equipo de REMA por su apoyo y pues muchísimas gracias y bonita tarde. Que tengan un excelente miércoles. Yo ya ando en el jueves. Miércoles y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Hasta luego. Buena tarde.